El oído. Fisiología o las divisiones del oído. El oído se divide por tres zonas llamadas oído externo, oído medio y oído interno. La audición comienza en el oído externo, el cual está formado por el pabellón auricular u oreja. Este es el encargado de dirigir las ondas sonoras hacia el canal auditivo externo, mediante el orificio auditivo. El otro extremo del canal auditivo está cubierto por la membrana timpánica. Esta separa el oído externo del oído medio. Se considera que nuestra oreja, es decir, la del ser humano, es prácticamente inmóvil y se orienta hacia el sonido mediante los movimientos de la cabeza. El pabellón es captador de las ondas sonoras y las envía a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. El tímpano vibra. Luego las vibraciones pasan a los huesecillos, que son los pequeños huesos del oído medio. Los huesecillos constituyen la entrada al oído medio. Los repliegues del pabellón y la concha nos sirven para localizar el sonido. Mejora la percepción del sonido alrededor de 8 decibeles con respecto a las situaciones con un solo oído. El conducto auditivo externo conduce la onda sonora hacia la membrana timpánica y protege el oído medio con su finosidad, sus pelos y la secreción de las glándulas de cerumen. El conducto auditivo externo se puede considerar como un tubo sonido porque transforma las zonas sonoras esféricas en planas, refuerza la resonancia de las frecuencias comprendidas entre 2000 Hz y 4000 Hz. En ese espacio se producen interferencias al originarse ondas estacionarias. Oído medio. El oído medio está constituido por una cavidad de aire dentro de la cual se encuentran tres huesecillos, martillo, yunque y estribo, unidos entre sí de forma articulada. Uno de los extremos del martillo se encuentra adherido al tímpano, mientras que la base del estribo está unida mediante un anillo flexible a las paredes de la ventana oval, que es un orificio que constituye la vía de entrada del sonido al oído interno. Los cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica están asociados a la señal sonora que hacen que dicha membrana vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de la cadena de huesecillos, la cual opera como un sistema de palancas de forma que la base del estribo vibra en la ventana oval. Este huesecillo se encuentra en contacto con uno de los fluidos contenidos en el oído interno, por lo que el tímpano y la cadena de huesecillos actúan como un mecanismo para transformar las vibraciones del aire en vibraciones de fluido. Dichos huesecillos amplifican el sonido y transmiten las ondas sonoras al oído interno. La fuerza de la membrana timpánica hacia la ventana oval se incrementa en 15 veces porque las ondas sonoras son transferidas mediante el aire hacia un líquido localizado en el oído interno. El oído medio actúa como un multiplicador de la función sonora, ya que existe una interfase de aire y líquido entre el oído medio e interno que provoca una reflexión del 99.9% de la energía sonora. La vibración del tímpano es mayor según la frecuencia del mecanismo de ampliación del sonido, que está determinado por el tímpano, que es 17 veces mayor que la ventana oval. Esto permite mejorar la audición en 27 decibeles. El mecanismo de palanca de los huesecillos permite mejorarla en 3 decibeles. ¿Qué pasa cuando el sonido es muy intenso? Cuando el sonido que penetra al oído es muy intenso, se activa un mecanismo de freno que está determinado por los músculos del estribo y martillo, que aumenta la resistencia a la vibración de los huesecillos, protegiendo así a las células ciliadas del oído interno.
Para lograr que la transferencia de potencia del aire hacia el fluido sea máxima, debe efectuarse un acoplamiento entre la impedencia mecánica característica del aire y del fluido, puesto que éste es mucho mayor que la primera. Un equivalente mecánico de un transformador de acoplador de impedencia sí eléctrica es precisamente una palanca, y por ello la cadena de huesecillos actúan como un acoplador de impedencia. Además, la región entre las superficies del tímpano, la base del estribo en la ventana oval, introduce un efecto de acoplamiento adicional con que se logra minimizar las pérdidas de reflexión. Al máximo acoplamiento se obtiene en el rango de frecuencias medias en torno a 1 kHz. Movimientos del estribo. En los sonidos que tienen una intensidad débil, el estribo se mueve sobre un eje vertical próximo al borde superior de la platina, siendo muy eficaz la transmisión de energía a los líquidos del oído interno. En los sonidos intensos, el eje sería horizontal y pasaría por el centro de la platina, reduciéndose la eficacia de la transmisión entre estos dos extremos al eje de rotación. Iría cambiando según la intensidad del sonido. El estribo efectúa un movimiento de émbolo en la ventana oval sin que la intensidad del sonido varíe las características de este sistema de vibración. En pistón, este movimiento de pistón se ve alterado por la concentración de músculo del estribo, que levanta discretamente el polo anterior de la platina y hunde con su contracción el polo posterior hacia el vestíbulo, modificando la transmisión de la energía hacia el oído interno. Función de la trompa. Para que el sistema tímpano circular vibre con libertad en la caja timpánica, la presión en ella debe ser igual a la que existe en el exterior, es decir, tiene que estar en equilibrio la presión de ambos de la membrana timpánica. La función de la trompa de Eustaquio es igualar la presión aérea endo y exotimpánica. La trompa de Eustaquio posee dos porciones, una ósea en el peñasco y otra músculo-cartilaginosa que se abre en la rinofaringe. En condiciones normales, la luz de la porción fibrocartilaginosa de la trompa es virtual y está incluida por el adosamiento de sus paredes. Estando la trompa cerrada, aparece un intercambio de gases en el oído medio, en donde sale oxígeno y se penetra dióxido de carbono. Esto ocasiona que la presión endotimpánica disminuya y enrarece el aire del oído medio. La absorción del aire ocurre principalmente en los vasos de la mucosa, por lo que la presión endotimpánica será mayormente afectada cuanto más pequeño sea el volumen del oído medio. Oído interno. Representa el final de la cadena de procesamiento mecánico del sonido, y en este se llevan a cabo tres funciones primordiales: filtraje de la señal sonora, transducción y generación probabilística de impulsos nerviosos. En el oído interno se encuentra la cóclea o caracol. Este es un conducto rígido en forma de espiral, lleno con dos fluidos de distinta composición. El interior del conducto está dividido en sentido longitudinal por la membrana basilar y la membrana de Reisner. Estas dos forman tres compartimientos o escalas, donde la escala vestibular y la escala timpánica tienen el mismo líquido llamado perilinfa. Esto pasa porque se interconectan por una pequeña abertura situada en el vértice del caracol llamada helicotrema. Por el contrario, la escala media se encuentra aislada de las otras escalas y contiene un líquido de diferente composición llamado endolinfa. La base del estribo, a través de la ventana oval, está en contacto con el fluido de la escala vestibular, mientras que la escala timpánica desemboca en la cavidad del oído medio a través de otra abertura que es la ventana redonda sellada por una membrana flexible, que es la membrana timpánica secundaria. Sobre la membrana basilar y en el interior de la escala media se encuentra el órgano de Corti, el cual se extiende desde el vértice hasta la base de la cóclea y contiene células ciliares que actúan como transductores de señales sonoras e impulsos nerviosos. Ambos tipos de células presentan conexiones con las fibras nerviosas aferentes, que transportan impulsos hacia el cerebro, y eferentes, que transportan impulsos provenientes del cerebro. Estas conforman el nervio auditivo.
Las ondas de presión generadas en la perilinfa a través de la ventana oval tienden a desplazarse a lo largo de la escala vestibular, debido a que el fluido es incomprensible. La membrana basilar se deforma y la ubicación, al igual que la amplitud de dicha deformación, varía en el tiempo a medida que la onda de presión avanza a la cóclea. La membrana basilar vibrará sin oscilar, pero la amplitud de la vibración irá en aumento a medida que se aleje de la ventana oval debido a la variación en la velocidad de propagación hasta llegar a un punto en el cual la deformación de la membrana basilar sea máxima. En este punto de resonancia, la membrana basilar es acústicamente transparente, pues se comporta como si en ella existiera un orificio, de modo que la amplitud de la variación y la transmisión de la energía de la onda al fluido de la escala timpánica es máxima en dicho punto. En este modo de propagación de presión, son ondas viajeras en las cuales no existen nodos. La ubicación del máximo del envolvente de la onda viajera depende de la señal sonora. Mientras menor sea la frecuencia del tono, mayor es la distancia que viaja la onda a lo largo de la membrana antes de ser atenuada y viceversa. Una vez que las ondas sonoras llegan al oído interno, se convierten en impulsos eléctricos que el nervio auditivo enviará al cerebro. Ahora bien, la transducción es la transformación de la energía mecánica que actúa sobre los cilios en energía bioeléctrica. El proceso de transducción en la cóclea, como los receptores vestibulares, dependen del ciclo de potasio. En la cóclea, el potasio endolinfático sigue una corriente en las células ciliadas que va desde su extremo apical por donde penetra hasta el extremo pasolateral, donde en la pared celular existen numerosos canales de potasio que al salir por la perilinfa son conducidos por fibrocitos hacia el ligamento espiral y de ahí transportados hacia las células intermedias de la estría vascular. Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Preparatoria número 5 José Vasconcelos. Física, equipo 8, grupo 631.